Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro Café Mercosur, el programa número 128. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hoy vamos a tratar un tema que es la xenofobia como arma política en Argentina, y para eso vamos a contar con la participación de un especialista, profesor universitario en la materia, con el profesor Giovanni Leal. También quería recordar que la semana pasada falleció el cantautor Alberto Cortés, y de especie de homenaje, y vamos a escuchar solo música compuesta y cantada por él. O sea, vale como un reconocimiento a una extensa trayectoria. Bueno, la semana pasada nosotros habíamos dedicado el programa básicamente a hablar de la pobreza en Argentina y en Brasil, y esta semana el mundo parece haberse hecho eco de esas realidades. Podemos comenzar hablando de un informe del Banco Mundial que revela que el porcentaje de brasileros que vivían, digamos, con menos de $5.50 por día pasó del 17,9% para el 21%. O sea, aumentó muchísimo la pobreza de los más pobres, de los más miserables, ¿no? Esos 3 puntos significan 7.300.000 brasileros que pasaron a vivir, digamos, en condiciones de miserabilidad. Y para Brasil el mismo informe proyectaba un crecimiento del 2,2%, pero el gobierno de Jair Bolsonaro ya ha dicho que esa previsión de crecimiento va a ser mucho, pero mucho menos. Y para la Argentina, ese mismo informe dice que iba a decrecer, o sea, 1,3% este año, frente al 2,5% que la economía de Argentina decreció en el 2018, ¿no? O sea que los números son bastante negativos. Que en palabras del ministro argentino no habla de decrecimiento, sino que habla de crecimiento negativo. Ah, claro. Claro, ellos dicen que lo dicen, déjenlo, no lo hagan crecer entonces. Ramiro, una pregunta te quería hacer sobre este tema. $5.50 son más o menos unos $165 por mes, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Brasil? Bueno, $165 por mes son 660 reales. Un sueldo mínimo son 900 reales. O sea que estamos hablando de las 2/3 partes de un sueldo, de un salario mínimo vital y móvil. Por eso digo que son condiciones de miserabilidad, gente. No se hace absolutamente nada con eso. Para que se hagan una idea, $1 es lo que cuesta el transporte acá en San Pablo. Y de vuelta son $2 por día mínimo, ya empezaste. Exactamente. Diríamos. Sí. Y a eso yo le agregaría que, como dice el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, los programas sociales que ayudan a absorber el impacto de las crisis económicas, que son muy comunes en los países desarrollados, no están suficientemente propagados en esta parte del mundo, o sea, en Latinoamérica. O sea, que todos ellos que salían a cacerolear en contra de los choriplaneros, ahora la crisis les llega también a ellos mismos, ¿no? Y si no me equivoco, en Argentina ha salido un informe en el cual la crisis llegó a la clase media, ¿no? Porque parece que la clase media está yendo a los comedores populares, ¿no es verdad, gente? Sí, que la clase media casi Argentina, he visto en varias noticias que ya lo presentaban, si en realidad Argentina sigue siendo un país de clase media, ¿no? Con una clase media importante, lo que fue la tradición sobre casi todo, sobre todo la mitad del siglo XX, ¿no? Que se caracterizaba por tener una clase media importante y que ya decían que casi estaba en vías de extinción. Para transformarse en un decil más alto, digamos, una clase media pobre. Sí, a mí me parece como que es una noticia que en el fondo escamotea decir que
un poco con la mentalidad y el desprecio a las personas más humildes, se han ensanchado porque quien come en un comedor no tiene acceso ya directamente a comprarse su alimento básico. Entonces, quien come en un comedor no podemos decir que pertenece a la clase media, que se ha puesto muy en crisis, con muchas personas que se identifican con una clase a la cual no pertenecen y votan pensando que si se identifican con una clase superior van a tener los beneficios de la misma. Y esa cabeza, ¿no es cierto?, es lo que realmente yo pienso que sufrimos diariamente en este país, porque todavía quienes mayoritariamente votaron al gobierno que tenemos no pueden identificarse ni autopercibirse en qué situación social están, que la cosa va bien. Bueno, es un poco lo que ha pasado acá con la crisis de las clases C y D, que se llamó, que a los simples trabajadores les adjudicaron una supuesta clase media, la nueva clase media, y que muchas veces era una cuestión, como bien dijiste vos, más de comprar una ideología que no les correspondía, cuando en realidad eran simplemente trabajadores. Entonces una chica que iba a trabajar a una peluquería no se sentía como una trabajadora de servicios y sí como una emprendedora, ¿no? Entonces acaba por ahí también adquiriendo hábitos y teniendo supuestamente una mentalidad a la que no le pertenece, ¿no? Una conciencia, pero bueno, sí, eso también aquí ha ocurrido bastante y bueno, mucha de esa gente, un 35% de esa gente que votó a Bolsonaro hoy está totalmente desilusionada con el gobierno de Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro ha perdido mucha legitimidad en las dos puntas principalmente, en la clase alta. 60% de los industriales ya no creen más en Bolsonaro, principalmente los que se dedican al agronegocio, y en las clases más populares. Las clases medias por ahí son las que mantienen un poco más el núcleo duro, pero la realidad ha afectado duramente a esos dos, a los que más tienen y exactamente a los que menos tienen, ¿no? Y una de las cosas que por ahí se nos ocurre pensar es ¿por qué ocurren estas cosas de hambre, tanto en Brasil como en Argentina, y la gente por ahí no reacciona como debería reaccionar? Y bueno, pensamos en lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Si no me equivoco, en Argentina están todo el tiempo hablando o estaban hablando hace un tiempo atrás de la hija de la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? De Florencia Kirchner, que está en Cuba haciendo un tratamiento y que por qué estaba en Cuba y que si estaba en Cuba y que si volvía, si no volvía. Creo que los medios hegemónicos se ocuparon bastante del tema, ¿no es verdad? Se siguen ocupando. Ah, ¿se siguen ocupando? Sí, el tema sigue estando todavía, sí. Todos los diarios. Y hasta se preguntan por qué está en Cuba y no va a otro país o sea, que se atiende acá en la Argentina, ¿no? Sí, es más, ayer en un canal abiertamente oficialista o no sé, se encargaron de hacer una investigación en relación a cómo funciona la salud pública en Cuba. Entonces, se encargaron de mostrar que hay una salud pública para privilegiados políticos de ahí adentro, hijos de políticos, y una salud pública para el ciudadano de a pie. Pero mandaron una enviada especial, todo, muy con un énfasis admirable, Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante, cómo se preocupan, ¿no? Antiguamente mandaban a Seychelles porque supuestamente Cristina tenía cuentas en el banco de las Islas Seychelles. Ahora, como no pueden ni currar con eso, mandan enviados a Cuba para ver si la hija de la expresidenta realmente estudia en la escuela de cine que estaba haciendo el curso, si no estudia. Bueno, la cuestión está que le dieron un ultimátum, no un plazo, ¿no? Para que se presentara a los tribunales, cuando en realidad ella responde un proceso por el tema de la causa que se conoce como los sauces, ¿no? Que era supuestamente por coimas que recibirían por hoteles que son de la familia presidencial, que los alquilan y que está todo en blanco, pero que ese alquiler en realidad no sería un alquiler, sino que sería un soborno que recibirían por no se sabe qué cosa en contraprestación. O sea, es interesantísimo, más o menos muy parecido con el caso de Lula da Silva, ¿no? Que supuestamente recibe un beneficio en un departamento que no es de él por haber hecho algo que no puede determinar qué es lo que fue.
O sea, esto es interesante. Dentro del cohecho, el toma y daca, ¿no? El do des, ¿no? Te doy para que me des. Acá no se sabe ni bien qué es lo que recibe ni qué es lo que dio, ¿no? Claro, claro. Y hay un juez que estaba insistiendo, es el doctor Martínez Sobrino, que estaba insistiendo con que esta señora tiene que volver. Estaba a cargo del Tribunal Oral Federal 5, que en realidad estaba como sustituto y quedó al frente de la causa. Y bueno, que decía que tenía que volver porque le había pedido al abogado de Florencia Kirchner que enviase la historia clínica y bueno, ¿y quién es este hombre, Martínez Sobrino? Este juez. Y tiene un poco que ver con el ramo que te toca a vos del derecho, Daniela. Este hombre era secretario de un juzgado de menores en la época de la dictadura. Ah, mira vos. Y está inclusive, por lo menos en uno de los casos, digamos, ha dejado las huellas en una adopción irregular de bebés, como es el caso de Simón Riquelme, ¿no? Y a pesar de todo sigue estando, digamos, en ejercicio, a pesar de esa irregularidad tan... Sí, sigue estando en ejercicio, sí. Y fue el mismo... ¿No le pidieron jury, nada? Claro que los organismos de derechos humanos lo recusaron varias veces, pero fue el mismo que le otorgó la libertad domiciliaria al genocida Echecolás. Sabemos muy bien a qué intereses está respondiendo este hombre, ¿no? Sí, sobre todo lo que realmente a veces preocupa, viste, cuando uno estudiaba, algunos decían el juez es la boca de la ley y no puede interpretar ni decir más nada, y otros que dicen, bueno, la ley es lo que los jueces dicen que es, ¿no? A mí me realmente la situación de decir que Florencia se convirtió en parte de una asociación ilícita el mismo día que fallece el padre, porque el heredero es, a partir de la fecha del causante, toma el lugar del causante, es deudor, acreedor de todo lo que, poseedor de todo lo que era el causante, me parece de una, ¿cómo podría decir? Una rigidez mental lamentable, ¿no? Y realmente poner todos los recursos del Estado para perseguir a alguien por el hecho de ser hijo de, volvemos al derecho a las épocas, digamos, retrógradas de antes de los primeros códigos penales, ¿no es cierto? Y es llamativo y la gente generalmente no lo repudia. Porque es Florencia, la hija de la expresidenta, de 2 veces presidenta y de un presidente, parece que tiene que pagar ese castigo. Si lo mismo pasara con algún hijo de vecino, no sucedería, ¿no? Semejante arbitrariedad. Es vergonzoso, la verdad, es vergonzoso. Pero es interesante lo que estás diciendo, Daniela, que es interesante. Inclusive, ahora ha salido una solicitada muy, pero muy grande que se llama Con los hijos e hijas no, que justamente es una solicitada firmada por muchísima gente. Bueno, está, por ejemplo, Danny Glover, el actor americano, está el ex candidato a presidente Jean-Luc Mélenchon de Francia, está el expresidente Rafael Correa, está el expresidente Lula da Silva, está el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, está el secretario general del partido español Podemos. Está bien que es toda gente progresista, ¿no? Pero hay mucha gente más que justamente están denunciando esta feroz persecución judicial y mediática a la que se somete a la exmandataria, y en este caso por vía de su hija, ¿no? Vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece? Y después seguimos. Dale. Vamos a escuchar entonces a Alberto Cortés y un tema que se llama El Abuelo. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban, vacías, y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, Allende Galicia. Y el
en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma, cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió a la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría, y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos, que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era niño, me hablaba de España, del viento del norte, de la vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa, prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España. Bueno, y seguimos entonces. Se cumplió un año de la prisión de Lula, el 7 de abril, como parte de una persecución implacable contra el Partido de los Trabajadores y bueno, y que termina, digamos, en la asunción de Bolsonaro, que, como dice un sector acá de la prensa, ha sido el único candidato que la derecha supo conseguir, ¿no? Pero bueno, fue un año y se hicieron manifestaciones en el mundo entero, no solamente en Brasil, que fueron bastante grandes, sino también en el mundo entero, por este caso de, también, muy mal condenado, como habíamos dicho antes, condenado por actos indeterminados, faltando pruebas y, como decían los propios fiscales, bastando para eso las convicciones que tenían, ¿no? Y también podríamos decir que Bolsonaro en 100 días logró lo que no se había logrado, la mayor imagen negativa, superior a todos los demás anteriores presidentes, y le llevó apenas 100 días, ¿no? Sí, y le llevó apenas 100 días, con varias renuncias de ministros. Tuvo que cambiar al ministro de Educación, un colombiano, a Vélez, y algunos otros más, sí, como habíamos dicho antes, principalmente entre los sectores más ricos y más pobres, ¿no?
por muchas veces la pésima política que está realizando en materia económica. Bueno, que la pésima política que no está realizando, ¿no? Hasta ahora, digamos, no sabemos muy bien qué es lo que hace. No hace nada, ya directamente, claro. Pero quería terminar esta primera parte del programa con una noticia que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, de esta cortina de humo que se crea con lo de la hija de la expresidenta, pero también con lo que vamos a hablar después con Giovanni, que es esta xenofobia exacerbada para poder tapar la realidad, y tiene que ver con el otro enemigo que había creado la ministra Patricia Bullrich, que era el enemigo interno, que era la RAM, ¿se acuerdan, no? La resistencia ancestral mapuche, y que se la vendían como que ya estábamos prácticamente ante comandos subversivos que iban a derrocar al gobierno, ¿recuerdan, no? Sí, un enemigo interno de todas maneras con ramificaciones en el exterior, ya que tenían ramificaciones en Chile y no sé en qué otros lugares, ¿no? Que los financiaban los iraníes o algo así, puede ser. Qué bueno que dijiste eso, porque en Chile todo empieza con lo que era la Operación Huracán, y que después que el ministro del Interior de Chile, cuando comienza a investigar, ve que era una maniobra de los servicios de inteligencia de los carabineros, y que había sido toda una mentira. Y a esa Operación Huracán de Chile le seguía la Operación Andes acá en Argentina, después que se encontraron con los dos ministros en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Y ahí comenzó todo lo de la RAM. Pocas semanas después del asesinato de Santiago Maldonado, por lo menos de la desaparición y luego de Santiago Maldonado, aparece la denuncia de la RAM y todas estas causas contra los mapuches. Y bueno, la justicia de Chubut, específicamente la jueza Karina Estefanía de la localidad de Esquel, ha dicho que era todo una verdadera mentira y que no existía ni la RAM, ni tampoco habían sido comandos, ni terrorismo, ni nada por el estilo. Daba risa ver las pruebas que ellos mostraban. ¿Se acuerdan que el diario Clarín mostraba las armas de la RAM, no? Ah, sí, cierto, cierto. Eran herramientas de trabajo, un teléfono antiquísimo, ¿no? Ni siquiera esas eran las armas, un hacha, un serrucho. Esas eran las armas que tenían los mapuches, ¿no? Pero bueno, ahora lo ha dicho la justicia, y de las 96 causas que tenían, bueno, han sido prácticamente archivadas todas. Inclusive el fiscal Oro reconoció en un reportaje que le hizo el periódico Página 12 que en realidad todas esas causas habían sido seguidas, iniciadas por presión del gobierno nacional, principalmente de Patricia Bullrich y de Nochetti. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Nochetti, que había estado en las audiencias de incógnito en Esquel, por el tema porque le seguía a Benetton por usurpación de territorio, y que después le metieron también a Vigiato porque Benetton dice que le habían robado una oveja, y después desapareció cuando lo de Santiago Maldonado? Y bueno, ha terminado todo por suerte en la nada, como correspondían. Se han sido sobreseídos todos y se ha demostrado que la RAM no existía, ¿no? Sí, y también podemos recordar que la Bullrich sigue con sus dislates, ¿no? Siempre todas sus posiciones son bastante erradas. Le erró con la RAM, le erró con los dos chilenos, le erró con la colombiana. ¿Quién más? Con la colombiana, o sea, todas esas posiciones, y sin embargo, con todos estos errores y todos estos dislates, sigue siendo uno de los ministros con mejor imagen del gobierno, según las encuestas. Eso hace a veces que uno no entienda mucho la lógica de la gente o la lógica de los medios de comunicación, supongo. Yo hago otra lectura, Osvaldo, que no es, digamos, contraria a la tuya. Sin embargo, yo creo que todo lo que ella es una gran gestora de negocio, independientemente que después su objetivo final se cumpla. Mientras tanto, ella es una gran gestora en donde aparece como que hace cosas. Entonces la palabra sería la hacedora. Ella es una hacedora. Contra los mapuches instaló de que eran todos unos extremistas, que había que rajarlo, que estaban bien presos, digamos, y eso prende en un porcentaje muy importante de población, que por supuesto no es la que va a escuchar este programa, pero que dicen, mirá qué bien, cómo hacen, los otros no hacían nada. Eso, digamos, ubica y ocupa la atención de la gente, de la opinión pública, desviándola del precio de la leche, por ejemplo, del precio de la carne. Para mí, está al servicio de eso.
voy a decir más, yo coincido con eso, pero yo lo que entiendo, ese que puedo diferir con lo que vos pensás, es que tiene un blindaje mediático que impide que todos estos desastres que hace, todos estos dilates, todos estos inventos, todas estas cosas que nos hacen quedar mal con otros países, lo puede hacer y la gente no se entera porque no trasciende el desastre después. ¿Qué hace que la puedan mantener? Porque si no, realmente es calamitoso. Tenés razón lo que decís. Bueno, y vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Alberto Cortés y un tema que se llama Sabra y Yatila. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Yatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Yatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Yatila? ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Yatila. ¿Dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Yatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Yatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Yatila? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina. ¿Qué harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Yatila? ¿Qué harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva? ¿Qué harán para que cese la gangrena de Sabra y Yatila? Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Yatila. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y aquí estamos en la segunda parte del programa de Café Mercosur, un poco
lo que nos habíamos propuesto tratar para el día de hoy, que era el tema de la xenofobia en la Argentina y esta política loca de la ministra Bullrich, y para eso contamos con la presencia de Giovanni Leal, profesor universitario, migrante y defensor de los derechos de los migrantes en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Giovanni? Ramiro, muy buenas noches, buenas tardes a todos y todas allá en la mesa de trabajo. ¿Cómo van? Osvaldo, Daniel, un saludo. Lo primero que se me ocurriría pedirte, Giovanni, es, bueno, yo estoy en San Pablo, en Brasil, mis compañeros están en Argentina, en Rosario, pero vos que estás en Buenos Aires, donde por ahí se cuece más un poco la cosa, ¿cómo se ve esta nueva onda de xenofobia por parte del gobierno argentino que se le ha dado ahora por deportar a extranjeros a troche y moche, entre ellos nada más ni nada menos que la delegación de futsal de un país, ¿no? De Pakistán, que venían a jugar la Copa del Mundo, o sea, un evento mundial, ¿no? Y han expulsado a todo el país, a toda la delegación, a una ciclista de Colombia también, colombiana. Qué locura, ¿no, Giovanni? Sí, Ramiro, efectivamente, y de manera infortunada, se está presentando ya desde hace un tiempo atrás, prácticamente hace ya 3 años, 4 años, todo un auge de prácticas de control, de seguridad, digamos de seguimiento a las poblaciones migrantes, y como en alguna oportunidad también hablamos contigo en tu programa, esta presencia fuerte de la xenofobia y del rechazo al otro y del uso expiatorio del migrante para, bueno, justificar los problemas de empleo, los problemas económicos, etcétera. Así que de verdad que es como ya un ejercicio muy fuerte y que raya ya lo ridículo, pero más allá, siendo más pegados a lo que tiene que ver con todos los derechos y lo de ley. Esto es un exabrupto a todo lo que tiene que ver con los derechos del ciudadano y específicamente con el debido proceso, que es lo que se está violentando de manera muy abusiva y muy fuerte en los diferentes casos que, por ejemplo, tú mencionabas y otros que han venido recientemente ocurriendo. Como para mencionar un ejemplo, en esta semana, debido a las inmensas movilizaciones que han acontecido en torno a los tarifazos y en torno a todo lo que ha habido alrededor de la difícil situación económica que vive la Argentina hoy, en una de las movilizaciones que hubo esta semana, tomaron preso a un ciudadano de Paraguay y de manera automática le aplicaron la sanción y en este caso la expulsión express, por decirlo de alguna manera, porque le habían encontrado un antecedente, pero era un antecedente que ya había cumplido. Y sin ningún abogado a su defensa, y sin ningún derecho al debido proceso y a la debida defensa, este ciudadano hace 2 días, fue deportado del país. Entonces son situaciones que son alarmantes porque se está violentando, como te decía, el debido proceso y el debido derecho a la defensa que tiene toda persona. Y como bien sabemos, en la Argentina también los ciudadanos extranjeros, los que estamos en calidad de poblaciones migrantes, en movimiento, tenemos ese derecho y se nos está violentando de manera muy desabrupta. Yo quería decirle para los que nos escuchan fuera de Argentina, que es mucha gente, se nos escucha bastante en Estados Unidos y en Europa, que Giovanni se está refiriendo a Johnny Quirós, que es un herrero que trabajaba en Argentina, residente en Argentina desde el año 2000, y que estaba en una manifestación del sindicato de la construcción, y así, al voleo, al tuntum, la policía lo detuvo por averiguación de antecedentes, y ahí descubrieron que tenía una causa del 2015, que como bien dijiste vos, Giovanni, ya estaba en suspenso, ¿no? Y una causa por delitos menores, o sea, lesiones leves. Y en un día, creo que fue, lo deportaron, una deportación express, ¿no es verdad, Giovanni? Ayer yo estuve haciendo el seguimiento con unos compañeros y con una señora que es abogada de la colectividad boliviana. Estuve haciendo el seguimiento de los reportes que ellos hacían por las redes, porque estuvieron acompañando a esta persona ahí en la comisaría, y lo que definitivamente se alegaba era la necesidad de un amparo, la necesidad de que se respetara un amparo, de que que ni siquiera dieron tiempo para confeccionar un amparo, ni tampoco la presencia de un abogado de turno o un abogado de oficio que defendiera los derechos del ciudadano. Entonces eso es como lo que se cuestiona.
porque de buenas a primeras, y como vos dijiste y como muy bien lo registraron los medios, fue a voleo que agarraron a esta persona y de inmediato, porque le saltó una causa que ya había sido cumplida, le aplicaron su expulsión. Así que, vuelvo y reitero, me parece que acá lo que está también en juego es el debido proceso, la debida protección y defensa que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en tierra argentina y a defendernos, pero no nos están dando ni siquiera el chance para tener un abogado, y como en el caso de este hermano latinoamericano, ni siquiera le dieron tiempo para respirar cuando ya estaba deportado. Fue efectivamente hace 2 días que se muestran fotografías y videos de la camioneta que se lo llevaba para su país. Y acá hay otro tema que complica un poco más la arbitrariedad de esta medida y tiene que ver un poco con el métier de Daniela, que trabaja más con minoridad. Es que este ciudadano, Quirós, tiene un hijo de 12 años que vive en Flores. Y acá, por la Convención de los Derechos del Niño, no se puede separar a los padres tan arbitrariamente, ¿no es verdad, Daniela? No, lo que pasa que viste que se aplica la mitad de un pedacito y la mitad del otro, porque no pueden separar al niño de su papá. Pero no es la primera vez que pasa, de hecho, ¿no? Ya había pasado con Vanessa Gómez, una ciudadana que la deportaron con su hijo de 2 años, pero dejaron aquí una hija de 14 años y un chico de 5. Esto ya lo habíamos comentado en otro programa, o sea, sí. Ni siquiera acá se toman los pactos internacionales que son ley en la Argentina, o sea, es terrible, Giovanni, ¿no? Ramiro, sí, efectivamente, vos sabes y todos los compañeros de la mesa saben que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está avalado la reunificación familiar como un derecho de todos los ciudadanos. Y este tipo de situaciones de expulsión express están violentando ese derecho internacional, además. Sí, porque están separando esposos, madres de los hijos, y además de hijos argentinos. Es el caso de la señora de nacionalidad boliviana de unas semanas atrás, no recuerdo ahora el nombre, pero también fue muy polémico, hace ya casi un mes atrás, ¿sí? Entonces ahí es donde muchos de nosotros que estamos como pendientes de estas situaciones, estamos demandando, vuelvo y repito, el debido proceso a la defensa y el respeto al debido proceso, pero también al derecho a la reunificación familiar. No, si eso está dentro de las convenciones internacionales, en este tipo de situaciones se está violentando y se está pasando por encima este tipo de realidades y de derechos al separar este tipo de familias. Así que eso es lo gravísimo que está pasando hoy en día en la Argentina, infortunadamente, con estas políticas de control y en aras de la seguridad que nos venden en los medios y este gobierno de turno. Sí, aparte está muy bien lo que colocaste, Giovanni, porque estas son operaciones que son propaladas por los medios hegemónicos como si fueran gran victorias en pro de una seguridad y cuando realmente no es así, ¿no? Como bien habías dicho al principio, es la creación de un enemigo y los medios de comunicación tienen una gran parcela de culpa en todo esto. Primero, focalizando los hechos delictivos en los extranjeros, ¿no? Y creando esa imagen de que el extranjero viene a la Argentina a delinquir y de que son criminales, cuando sabemos muy bien que la proporción de personas que están en la cárcel por haber cometido delitos extranjeros es proporcional a la cantidad de extranjeros que hay. O sea, no es que delinquen más. Claro que hay gente que va a la Argentina a delinquir, más no son más que la proporción de los argentinos que delinquen. O sea, no hay tal, digamos, predisposición del extranjero a cometer delitos. Eso es una invención de los medios de comunicación que está siendo muy aprovechado por el gobierno, como bien dijiste, para tapar todos sus problemas políticos. ¿No es verdad, Giovanni? Sí, así es, Ramiro, y cifras que fueron infladas cuando se construyó el decreto 70/2017, este famoso decreto que vino a reformar alguna parte de los articulados de la ley 25.871, la de migraciones, y que estipuló el trámite sumarísimo, que de alguna manera se traduce como este tipo de situaciones de expulsiones express. Y gravísimo, porque ahí es donde nosotros hemos tenido la pelea. Y valga a recordar, este decreto 70/2017 es anticonstitucional, ¿sí? Es inconstitucional, como fue proclamado posteriormente por diferentes cámaras acá en la Argentina. Así que es algo que tenemos que ponerle acá atención, porque está bien el tema del control, la seguridad,
pero ¿a costa de qué? ¿Sí? Y si lo van a hacer, que lo hagan de manera prolija, respetando el debido proceso, respetando los derechos de los ciudadanos y no pasando por encima de ellos. Sí, aparte es una política que en Argentina de alguna manera viene establecida desde la Constitución de 1853, o sea, está bien que tuvo sus problemas principalmente al principio del siglo XX, ¿no es verdad, Osvaldo? Con los obreros anarquistas y que ahí se crearon algunas leyes de excepción, pero nunca se ha visto, me parece, lo que se ve ahora. No, sí, se había sancionado la ley de residencia por el que autor fue Miguel Cané, después de lo que pasó en la Patagonia trágica, y desde esa época no había habido leyes restrictivas, porque Argentina siempre su población se conformó históricamente con la mayoría de inmigrantes, por lo cual es un cambio casi ideológico sobre la propia Constitución, ¿no? Que cambia el concepto de cómo se conformaba la nación en función de inmigrantes, y ahora se quiere restringir y se lo busca como si fueran los culpables de todos los males, ¿no? Yo les propongo que antes de seguir con el otro tema que quería que nos hablara Giovanni, que es exactamente cómo llegamos a esto y tiene que ver con el decreto que está diciendo Giovanni de las restricciones, que escuchemos una canción de Alberto Cortella, que estamos hoy homenajeándolo a él, que se nos fue la semana pasada, y que se llama No me llames extranjero. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idioma, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas,
besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. Bueno, y aquí estamos con Giovanni Leal discutiendo el tema del giro xenófobo de Argentina en estos últimos 3 años y haciendo un poco de historia. Giovanni, estábamos hablando de él cuando asume Macri, que comienza a haber una política de restricciones a los inmigrantes, ¿no es verdad, Giovanni? Sí, Ramiro, infortunadamente en el 2015, cuando asumió la actual gestión, entró a los pocos meses, exactamente en febrero, con un decreto de necesidad de urgencia, en donde se modificaba algunos articulados de la ley 25.871 del 2004, la ley que regula toda la política migratoria en la Argentina, y específicamente donde se estipuló el procedimiento sumarísimo, donde se modificó también la ley de ciudadanía y donde de alguna manera se instaló esta lógica de la seguridad, del control y de la reorientación de las poblaciones migrantes hacia los sectores más productivos de la Argentina, ¿no? Como una política un poco muy parecida a la ley 817, la ley Avellaneda en su momento, con las poblaciones que venían de Europa, en donde se redistribuían a las poblaciones en las provincias donde había mayores oportunidades de producción. Entonces, este decreto de necesidad de urgencia tiene esta lógica, pero está amarrada también con esta lógica de la seguridad, del control y sobre todo con el ejercicio, de alguna forma también de poner mucho obstáculo burocrático para todo el trámite de la regularidad migratoria y la permanencia de las diferentes poblaciones migrantes. Y esto amarrado a todo un ejercicio de instalación de la xenofobia, del racismo y del rechazo al extranjero y de la criminalización del extranjero. Eso no es privativo de Argentina únicamente, Giovanni. Lamentablemente tengo que comentarte que en Brasil pasa algo más o menos parecido. Comenzó a ocurrir en las manifestaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff, que empezamos a escuchar gente que hablaba de los inmigrantes, principalmente de los inmigrantes haitianos y de algunos otros inmigrantes de África, Pero la cantidad de mentiras que comenzaron a circular en las redes sociales, como que el Partido de los Trabajadores estaba organizando un ejército de 50.000 haitianos que venían a hacer la revolución aquí, a tomar las armas para cambiar las instituciones brasileras, o que 200.000 bolivianos estaban cruzando la frontera para votar y darle las elecciones al Partido de los Trabajadores. Bueno, en Brasil los extranjeros tenemos menos derechos que en Argentina porque no votamos ni siquiera en las municipales. Así que era toda una cantidad de mentiras que se creaban justamente para, de alguna manera, buscar ese enemigo externo, ¿no? Yo te digo la verdad que lamentablemente no es una cosa que sea únicamente de Argentina, pero me asusta el grado que ha tomado en Argentina. Porque es realmente, primero, de una falta de racionalidad absoluta, y segundo, acá no he visto nunca o ningún caso en Brasil de estas deportaciones express, ¿no? Bueno, en el caso de los chilenos, de los abogados chilenos que fueron a hacer la intervención en el Congreso de la Lengua en Córdoba, explotaron un parlante pensando que era una bomba. O sea, me parece que ese grado de irracionalidad que se vive en Argentina, me parece que solo es comparable con el caso de los niños que los dejan en Estados Unidos en jaulas separados de los padres, pero me parece que únicamente comparado con eso, porque es un grado de irracionalidad, ¿no es verdad, Giovanni? Sí, Ramiro, efectivamente, y lo que tú dices, yo concuerdo, esto no es exclusivo de Argentina, por supuesto que no. Esto viene de políticas más transnacionales. Recordemos un poco que las Naciones Unidas, junto con la
con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y entre otros organismos transnacionales. Hace un par de años firmaron todo el tema de la política de la migración ordenada, regulada, y digamos, controlada de alguna forma para la distribución de esas poblaciones en movimiento. Estas son políticas internacionales que responden de alguna manera, si se quiere, a proyectos políticos de carácter ideológico que buscan de alguna manera reorganizar esas poblaciones en movimiento. Eso por un lado, y por el otro, migrantólogas muy conocidas, como por ejemplo Saskia Sassen, hablan del uso expiatorio de las poblaciones migrantes como una característica propia de las poblaciones en movimiento. Es decir, como que ahí en las poblaciones en movimiento está inherente el uso expiatorio de su movilidad, para lo que hablamos hace un poco, para justificar problemas, para endilgarle problemáticas a estas poblaciones en movimiento. Eso, ella dice, es muy común en la dinámica migratoria que se use este tipo de poblaciones, y tiene que ver con el maniqueo político que le hacen algunos politiqueros de turno, inclusive con fines electorales, a propósito de la coyuntura electoral en la que estamos en la Argentina, para incrementar esa pseudo soberanía en la población, ¿no? Una pseudo soberanía en donde se culpa al inmigrante latinoamericano en este caso, y se le indilga problemas, responsabilidades de problemas importantes, y en aras de una soberanía que proyectan desde los medios, desde el aparato político, para enaltecer el nacionalismo, ¿no? Y eso es muy fuerte, porque eso es un manejo político ideológico que se ha cuestionado, y esto lo advierte Saskia Sassen en alguno de sus libros, que se llama Expulsiones, a propósito de esto, que me parece interesante traerlo ahí en la mesa para discutirlo, porque eso se ve y hay evidencia empírica de cómo se mueve ese tipo de formas de maniqueo político e ideológico de las poblaciones migrantes. Es muy fuerte eso, y es lo que crea ese aparato cultural y mediático de sesgo, de xenofobia y de racismo, afortunadamente. Qué bueno lo que estás diciendo, Giovanni, porque en realidad no es un rechazo contra los extranjeros en general, porque no veo que nadie en Argentina, por lo menos de los que tienen una voz oficial, esté diciendo absolutamente nada con la usurpación de territorios de Lewis en la Patagonia, ¿no? O sea, Lewis y Benetton también, que tiene millones de hectáreas en la Patagonia, también muchas de las cuales no se sabe si los títulos están correctos o no. No veo que nadie proteste contra eso, o contra Turner también, que también tiene muchas tierras en la Patagonia. Esos extranjeros parece que tendrían un estatus diferencial, ¿no? O sea, esos sí podrían estar en Argentina. Ahora, si viene como en el caso de nuestro compañero boliviano, Johnny Queiroz, que es un herrero, viene a trabajar, parece que eso no, ahí no puede, ¿no? Claro, viste, totalmente de acuerdo contigo, porque utilizan esos pequeños casos de personas obreras, trabajadoras, que vienen acá a alimentar la economía del país, y le dan mucho ruido mediático, simplemente para instalar en el conjunto de la población esta idea de la falsa o pseudo soberanía y nacionalismo, ¿no? Entonces lo que le queda a la gente en el ambiente es que, mira, este gobierno cómo nos protege, nos ayuda, nos genera seguridad y tranquilidad a los que habitamos en nuestro territorio, alejándonos de los malos, de aquellos que vienen a usurparnos del trabajo, a usurparnos de muchas cosas y beneficios que tenemos. Pero viste, son pequeños casos, pequeñas situaciones muy emblemáticas, muy icónicas, muy simbólicas, que la explotan mediáticamente de la mejor manera posible para instalar esa idea de pseudo nacionalismos, de pseudo soberanías, que en últimas es pura manipulación mediática, manipulación política, ideológica. Sí, por eso que Adela Cortina, una investigadora española, refiriéndose a este tema específicamente, ella habla de la aporofobia, que en realidad habría que sustituir el término xenofobia por aporofobia, o sea, la aversión a los pobres en realidad, porque si el inmigrante es rico, en España lo estaba analizando ya, no ocurre absolutamente nada, pero si el inmigrante es subsahariano, ahí sí viene el rechazo general, o si es rumano, por ejemplo, pero si es un jeque árabe. Por eso me parecía interesante poner mejor los términos. En lugar de hablar de xenofobia, hablemos de aporofobia, ¿no? Que los extranjeros pobres, digamos, ¿no? Claro. Adela Cortina también añade que el extranjero, una persona morocha, una persona negra, con plata, ahí con bienes materiales importantes, ese no es negado en ningún lugar del mundo. Entra con alfombra roja, de alguna manera.
porque lo que se presenta es eso, el miedo y el rechazo a la gente pobre, sobre todo al extranjero pobre, y totalmente de acuerdo con Adela Cortina, estamos en prácticas muy aporofóbicas y en prácticas que rayan también el racismo, algo re absurdo, y bueno, muy propio de los contextos económicos en el que estamos, ¿no? El que tiene valor y cierto estatus sociocultural es el que que construye su subjetividad desde lo material, ¿no? El que tiene mayores poder adquisitivo, mayores materiales, bienes, etcétera, es el que tiene mayor estatus sociocultural, ¿no? Y bueno, eso lo vemos a diario en estas sociedades capitalistas y infortunadamente se aplica muy bien como evidencia empírica en las poblaciones en movimiento. Giovanni, ya estamos llegando al final del programa, pero yo no quería que termináramos sin por lo menos una noticia un poco más alentadora, ¿no? Y bueno, y nos ha llegado inesperadamente de los Estados Unidos, ¿no? La secretaria de Seguridad Interior de Trump, la señora Nielsen, ha renunciado porque se rehúsa a seguir pagando el pato por las políticas discriminatorias del señor presidente Donald Trump. Entonces, por lo menos ahora va a tener que buscar un reemplazante, ya está el reemplazante, pero provisorio, a ver quién se anima a seguir con esta injusta política de que los Estados Unidos tiene principalmente con relación a los menores. Entonces me parece, Giovanni, que es una cosa, por lo menos alguien que no quiera más realizar este tipo de políticas, es algo para celebrar, ¿no te parece? Por supuesto que sí, Ramiro, sí había leído la noticia, estaba enterado y totalmente de acuerdo, o sea, esta gente, estos tipos de personajes, de politiqueros, se están dando cuenta que están llegando a unos niveles de absurdo y de irrespeto a lo establecido como derecho, como ley, que no pueden sostener. Les queda difícil sostenerlo en el tiempo, porque la gente, afortunadamente, en diferentes países del mundo, la dinámica de movilidad migratoria es algo inherente a nosotros, a la especie humana, y eso no lo pueden criminalizar de manera abrupta como está haciendo este señor Trump. Y afortunadamente, este tipo de decisiones como que dan a entender que les queda difícil mantener estas políticas. Pero también, a propósito de lo que tú dices, acá en la Argentina también hay noticias buenas. Esto proviene más que nada del movimiento migrante, ¿no? De las poblaciones del movimiento, de las diferentes colectividades y de la organización. Todo este tipo de controles y de represión policial y de expulsiones express, lo que ha ayudado también y ha permitido de alguna manera es el fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones migrantes acá, por lo menos en Buenos Aires yo puedo dar fe de ello. Hay una movilidad muy importante, muy fuerte, hay foros, hay actividades, hay encuentros y hay una serie de agrupaciones y de organizaciones que nos estamos juntando para reflexionar, para pensar sobre estas diferentes realidades y para también generar procesos de reflexión y de defensa de los derechos de las poblaciones migrantes de manera colectiva. Entonces, esto es algo positivo, ¿no? Esto me parece que también no tiene mucho ruido mediático por obvias razones, pero digamos, desde el ejercicio de lo cotidiano, desde el ejercicio del contacto con las diferentes poblaciones migrantes, eso se está viendo, el fortalecimiento y el resurgimiento de un movimiento migrante muy, muy importante. Creo que te refieres al colectivo por la diversidad, al colectivo Cine Migrante, a los migrantes por migrantes. ¿Me olvido de alguno, Giovanni? A redes de migrantes y refugiados, a organizaciones también, valga la pena también, porque hay que mencionarlas para ser justo, sí. a ONGs como el CELS, como universidades que también tienen diplomados, cursos, especialidades en temas migratorios, institutos de investigación, también, y vale la pena también grupos de investigación como en el Gino Germani, por ejemplo, y diferentes organizaciones barriales que no son muy conocidas, pero que están en movimiento en el barrio, en la cotidianidad. Bueno, creo que le hicimos un poco de justicia nombrando por lo menos a las que recordábamos. Y yo una última pregunta, ¿tienen medido cuántos son los migrantes que hay en la Argentina, más o menos? El porcentaje es de 4.5 sobre la población total de la Argentina. Y es una cifra que a lo largo de estos últimos años se ha mantenido, no ha subido de allí. El 6% de la población carcelaria de población migrante, y en su mayoría son europeos, y muchos de ellos por temas de narcotráfico, por ejemplo. Son muy pocos los latinoamericanos que hay en el tema del narcotráfico, pero bueno, acá los medios lo utilizan de otra manera. Afortunadamente los incautos, algunos ciudadanos incautos le creen
y no tienen una posición crítica frente a lo que escuchan, ven o leen de las noticias y de estos medios. Muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias y un profundo abrazo acá desde San Pablo y desde Rosario, Argentina. Ramiro, muchas gracias, para mí de verdad es un placer. Un saludo muy especial a Osvaldo, a Daniela, a vos, Ramiro, y a todo el equipo técnico que te acompaña en tu programa. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Y recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores lo pueden escuchar por iVoox y por iTunes. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. O visitar nuestra página www.cafemercosur.com.